Mi nombre es Carlos. Tengo 69 años y llevo una vida tranquila, aunque últimamente he estado atravesando algunos de los momentos más difíciles que he vivido. Todo comenzó después de la muerte de mi esposa. Estuvimos casados más de 40 años y durante ese tiempo compartimos todo. Criamos juntos a mi hijo, Miguel, y cuando ella se fue, sentí que la mitad de mi vida también se había ido con ella. Mi esposa enfermó durante un largo periodo y los gastos médicos se acumularon. Vendí la granja que habíamos cuidado durante toda nuestra vida juntos para cubrir esos gastos. Lo hice porque la amaba y no quería que sufriera. Pero ahora que ella no está, me doy cuenta de cuánto me afectó esa decisión. Tras su muerte, no podía seguir viviendo en la granja, así que me mudé a una pequeña casa de alquiler en el pueblo. La soledad me rodeaba constantemente, pero me obligué a adaptarme a la nueva realidad. Aunque el lugar era pequeño y diferente, traté de mantenerme fuerte, de seguir adelante, porque la vida no se detiene. Un día, mi hijo, Miguel, y su prometida, Isabela, me dieron una noticia que cambiaría el curso de los días venideros. Se iban a casar. Fue una sorpresa, no por la boda en sí, sino por la magnitud de lo que me pedían. Miguel me pidió que ayudara económicamente con la celebración, ya que él y Isabela querían tener una boda grande y lujosa. Al principio me sentí aliviado por ver que mi hijo había encontrado a alguien, pero la noticia también me llenó de una extraña sensación de incomodidad. No me molestó la boda en sí, sino lo que representaba. Parecía que todo el peso de la responsabilidad financiera caía sobre mí. Papá, queremos que esta boda sea algo inolvidable. Es la única vez en la vida, me dijo Miguel con su tono amable. Me miraba como si esa fuera una ocasión única que debíamos hacer grandiosa. Isabela, por su parte, sonrió dulcemente y dijo: «Papá, sabemos que el dinero no es lo más importante, pero con tu ayuda este día será perfecto». ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía negarme? No quería perderme la oportunidad de apoyar a mi hijo en este momento tan especial. Así que, aunque mis instintos me decían que algo no estaba bien, acepté. Empecé a escribir cheques para todo lo que pidieron. El lugar, la decoración, la música, las flores, el fotógrafo. Cada vez que entregaba un cheque, sentía una molestia en el estómago, pero lo hacía por amor a Miguel. «Esto es por ti, hijo», me repetía a mí mismo. Quería que Miguel tuviera la boda de sus sueños. Sin embargo, algo en el fondo me decía que estaba siendo aprovechado. Isabela siempre parecía muy educada, pero había algo en su actitud que me incomodaba. A veces me preguntaba si realmente le importaba a Miguel, o si solo veía la oportunidad de obtener lo que quería. A medida que los días avanzaban, me sentía más y más atrapado. Isabela siempre hablaba de la boda como si fuera una obra de arte, y Miguel, aunque agradecido, nunca decía nada sobre el enorme costo que me pedían. Para ellos, todo parecía sencillo, como si el dinero simplemente viniera de mi bolsillo sin cuestionamientos. En alguna ocasión, mientras estábamos hablando sobre cómo reducir los costos, Isabela me interrumpió suavemente. «No te preocupes, papá. Todo esto es solo una parte de lo que es un día tan especial. Ya veremos cómo podemos ajustarlo». No pude evitar notar la forma en que esquivaba el tema del dinero. Por supuesto, no podía discutirlo con ella. Isabela tenía la capacidad de sonreír y decir lo correcto en el momento correcto, pero nunca la sentí genuina. Cuando Miguel y ella se reunían para discutir los detalles de la boda, yo escuchaba desde lejos
intentando meterme en la conversación. Pero ellos siempre parecían ignorarme. Sus charlas giraban en torno a pequeños detalles que yo no podía comprender. ¿Cuál es el tono exacto de rosa que quieres? ¿Preferimos una orquesta de cuerdas o algo más moderno? Y yo, sentado en mi rincón, preguntándome cómo mi hijo había llegado a este punto. Una tarde, después de otra discusión sobre la decoración, Isabella me miró y dijo: «Carlos, si necesitas ayuda con tus finanzas, sabes que siempre estamos aquí para ti». Me lo dijo de una manera tan suave, pero con una insinuación que me hizo sentir incómodo. Mi pensamiento fue inmediato. ¿De qué ayuda estamos hablando aquí? ¿Estaba ella sugiriendo que ya no podía manejar mis propios asuntos? ¿Que ella y Miguel deberían encargarse de mi dinero también? Unos días después, recibí la invitación oficial para la boda. Un gran sobre, con el nombre de Miguel y Isabella elegantemente escritos en la parte frontal. Mi corazón se encogió al verlo. La boda se iba a llevar a cabo en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. El tipo de lugar que jamás habría elegido para mí. Pero Miguel y su futura esposa tenían su visión y no podían hacerla realidad sin mi apoyo financiero. El día de la boda me sentí extraño. Allí estaba, en la tercera fila, entre los familiares y amigos lejanos. Todo el mundo rodeando a Miguel y Isabella, celebrando lo que ellos consideraban el evento del año. Yo, en cambio, me sentía como un extraño. Aunque había pagado por casi todo, nunca me sentí parte de la celebración. Todos estaban en la primera fila, pero yo, simplemente un espectador en mi propio lugar. El momento que más me dolió fue cuando al final de la ceremonia escuché a Eleanor, una tía de Isabella, decir en voz baja: «Al menos él ya pagó todo, así que no tenemos que preocuparnos por las deudas». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ahí estaba yo, el hombre que había trabajado toda su vida, que había dado todo lo que tenía, y me trataban como si solo fuera una billetera ambulante. Intenté no mostrar mi dolor, pero no pude evitar que mi rostro se endureciera. Después de la boda, Miguel y Isabella se fueron a su luna de miel en Italia. Miguel me abrazó y me agradeció por todo lo que había hecho por ellos. «Te lo agradezco, papá», dijo, con una mirada que yo ya no sabía si era sincera. Aunque sonrió, algo dentro de mí me decía que no importaba cuánto diera. Nunca sería suficiente. Mi sacrificio no parecía ser algo que valoraran profundamente. Mientras ellos disfrutaban de su luna de miel, yo me quedaba en mi casa, solo, preguntándome si realmente mi sacrificio había tenido algún valor. La soledad me invadió en esos días. A veces me despertaba en medio de la noche, con lágrimas en los ojos, preguntándome si mi vida había tenido algún propósito. ¿Por qué había entregado todo por un hijo que ahora me veía como una herramienta para su propio beneficio? El costo de la boda comenzó a subir mucho más de lo que había imaginado. Al principio pensé que todo era normal. Después de todo, una boda es un evento importante. Miguel estaba emocionado y como padre yo quería darle todo lo que pudiera para hacer de su día un recuerdo inolvidable. Pero conforme pasaron los días y las facturas comenzaron a llegar, empecé a darme cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control. Recibí la primera factura por el servicio de comida, $12,000. Yo ya había pagado casi toda la decoración, el fotógrafo y la música, pero esa cifra me dejó helado. No entendía cómo algo tan sencillo como la comida podía costar tanto.
Cuando pregunté a Miguel, simplemente me dijo: «Papá, todo esto es por el gran día. Es lo que se necesita para hacer una boda perfecta». Lo acepté, aunque dentro de mí algo comenzó a sentirse raro. Luego llegaron los $8,000 por el fotógrafo y el video, y no era que no quisiera que tuviéramos recuerdos de ese día, pero ¿realmente tenía que ser tan caro? No podía entender cómo en un solo evento se podía gastar tanto dinero. Y lo peor de todo es que cuando pregunté por el detalle de las cifras, Isabella siempre encontraba una forma de evadir mis preguntas. Cada vez que intentaba involucrarme más, ella me respondía con una sonrisa en el rostro, como si todo estuviera bajo control, pero con una claridad que me hacía sentir que en realidad no le importaba lo que pensara. Las siguientes facturas me dejaron en shock. $6,000 por las flores y la decoración. Claro, las flores tienen que ser hermosas, pero ¿realmente ese era el precio justo? De nuevo, no obtuve una respuesta concreta. Cada vez que le preguntaba a Miguel o a Isabella sobre los precios o si podíamos reducir algunos gastos, ellos me miraban como si mis preocupaciones fueran insignificantes. Un día, después de recibir otra factura de una floristería y preguntar si podríamos reducir el costo de las flores, Isabella me contestó con una sonrisa que no me gustó nada. «Papá, no te preocupes por eso. Nosotros lo tenemos cubierto. Tienes una familia que te puede ayudar». Sus palabras me hicieron sentir aún más despreciado, como si mi opinión ya no valiera nada. Ella siempre hablaba de forma tan suave y cuidada, pero era imposible no ver que en sus ojos había algo que no me gustaba. Me sentí como si mi contribución no fuera realmente importante, solo un simple medio para un fin. A pesar de todo, seguí pagando. Cada vez que Miguel me pedía algo, yo no podía negarme, no quería hacerlo. Este era el único momento en la vida de Miguel, y pensaba que al final, si yo podía darles algo bueno para su futuro, todo lo demás valdría la pena. Pero cada ticket de pago, cada vez que firmaba un cheque, sentía como si me estuvieran sacando todo lo que tenía, sin ni siquiera una palabra de agradecimiento real. La situación empeoró cuando, en una cena, Isabella me sugirió que considerara hacer una planificación financiera para mí, ya que aparentemente estaba tomando malas decisiones con el dinero. «Papá, nosotros te apoyamos en lo que necesites. Sabemos que ya no estás tan joven y organizar tus finanzas podría ser una buena idea. Si necesitas ayuda, estamos aquí para eso», me dijo, como si de repente ya no pudiera gestionar mi propio dinero. Esa frase me hirió profundamente. ¿Por qué no podía decidir por mí mismo? Me sentí como si no solo estuvieran tomando decisiones sobre mi dinero, sino que también querían controlar mi vida. Poco a poco, me fue quedando claro que Isabella no solo quería que Miguel tuviera una boda de ensueño, sino que también parecía estar tomando control de mi vida financiera. Miguel, a pesar de que mostraba su gratitud, no se involucraba realmente en las decisiones. ¿Acaso él ya no estaba interesado en saber cómo me sentía con todo esto? Empecé a darme cuenta de que yo solo era un medio para un fin, y eso me dolió más de lo que podía expresar. Un día, después de que le preguntara a Isabella sobre la posibilidad de reducir los costos, y, como siempre, ella esquivó la pregunta, me sentí completamente impotente. A medida que las facturas seguían llegando y los costos aumentaban, me di cuenta de que esta boda ya no tenía nada que ver con lo que realmente deseaba Miguel.
Todo se trataba de un espectáculo para la familia de Isabela. La forma en que se comportaban, la forma en que no me permitían opinar sobre nada, me hizo sentir como un simple espectador. La noche que recibí la llamada que me informaba de otros gastos adicionales, sentí que estaba siendo vaciado por completo. Isabela me llamó para decirme que, además de los gastos de los que ya sabía, ahora había más servicios que habíamos olvidado. Su voz sonaba tranquila, casi como si hablara de cualquier cosa sin importancia. «Papá, esto es solo un pequeño ajuste. No te preocupes, solo necesitamos tu ayuda una vez más», me dijo, como si fuera algo sin relevancia. Pero para mí, cada llamada, cada nueva solicitud de dinero, era una carga más. Me estaba agotando emocionalmente. Cada vez que me entregaban un ticket de pago, me preguntaba si realmente había hecho lo correcto. Miguel estaba feliz, Isabela estaba feliz, todos estaban felices. Pero yo, ¿realmente estaba contento? ¿Realmente estaba siendo valorado? ¿O solo estaba siendo usado como una fuente de dinero? Empecé a dudar. ¿Realmente debería haber dado tanto? ¿No era este el momento de mi vida en el que yo necesitaba ser cuidado? No solo como un proveedor, sino como un padre que también tiene sus propias necesidades. Comencé a preguntarme si estaba siendo demasiado ingenuo al confiar en ellos, al pensar que todo lo que hacía era por amor, cuando en realidad me estaba perdiendo a mí mismo en el proceso. Las últimas semanas antes de la boda fueron las más difíciles. Mientras Isabela y Miguel hablaban de más cambios en los planes, yo me quedaba en silencio, mirando desde afuera cómo ellos tomaban las decisiones sin tenerme en cuenta. Mi corazón se rompía al ver cómo todo lo que había construido durante tantos años parecía derrumbarse, y cómo mi hijo, el que había criado con tanto esfuerzo, ya no parecía tener lugar para mí en su vida. Las preguntas empezaban a acumularse en mi mente, y la sensación de ser ignorado se intensificaba. ¿Por qué ellos no me escuchaban? ¿Por qué mi amor y sacrificio parecían ser tan insignificantes ante sus propios intereses? Y lo peor de todo, ¿por qué no podía detener todo esto? La boda ya había quedado atrás, y con ella todas las celebraciones, los aplausos y las felicitaciones. Pero algo dentro de mí no dejaba de incomodarme. Miguel y Isabela parecían cada vez más distantes, como si el lazo que habíamos compartido como familia se hubiera debilitado a medida que los días pasaban. Mi hijo, que siempre había sido tan cercano a mí, ahora se mostraba menos disponible, y esa indiferencia comenzó a hacerme cuestionar si todo lo que había hecho por ellos había valido la pena. Isabela, por su parte, empezó a interferir más de lo normal en mi vida. Ya no solo se trataba de la boda o de los planes para su vida con Miguel. Ahora ella comenzaba a darme consejos sobre cómo manejar mis finanzas, como si ella tuviera alguna autoridad sobre mi dinero. Al principio la tomé con calma. Tal vez quería ayudarme, o al menos eso pensaba. Pero pronto me di cuenta de que sus palabras no eran tan amables como pretendía. Una tarde, mientras Miguel y ella discutían sobre los pagos pendientes de la boda, me quedé a un lado, sin atreverme a intervenir. Cuando intenté preguntar por los costos, Isabela respondió con irritación: «Papá, no te preocupes tanto, todo está bajo control, y como dijimos, no necesitamos más de lo que hemos planeado», me dijo. Su tono me incomodó, y más aún cuando se mostró visiblemente impaciente, cuando insistí en saber más sobre los costos. Fue en ese momento
cuando comencé a sospechar que algo no iba bien. ¿Qué les estaba ocurriendo? Mi hijo siempre había sido una persona honesta, pero ahora sus conversaciones con Isabella estaban cambiando, y con ellas nuestra relación. Poco tiempo después, Isabella me llamó un día para contarme que había encontrado un médico para revisar mi salud. Según ella, Miguel y ella estaban preocupados porque estaba envejeciendo y querían asegurarse de que no tuviera problemas mentales. Me ofreció que fuera a un médico que, según ella, había atendido a mucha gente de la ciudad. ¿Un chequeo de salud? ¿Por qué ahora? No pude evitar sentir que había algo raro en todo esto. Me lo pidió con tanta dulzura que me costó rechazarla, pero algo me decía que no todo era por mi bien. Cuando colgué el teléfono, una sensación de inquietud invadió mi pecho. Si bien no dije nada en ese momento, comencé a pensar que tal vez querían internarme en algún lugar, un lugar donde ya no podría administrar ni mi dinero ni mi vida. Decidí hablar con Miguel. Una noche lo llamé y le pedí que habláramos. Miguel, ¿por qué están tan preocupados por mi salud? ¿Realmente creen que tengo algún problema mental? Miguel, con su tono nervioso, me dijo: Papá, solo queremos lo mejor para ti. Estamos preocupados. Hay cosas que ya no puedes hacer solo. ¿Solo? ¿Acaso ya no podía tomar mis propias decisiones? Eso no lo entendía. Lo que más me afectó fue que Miguel no me miraba a los ojos cuando hablaba, y se notaba que no tenía respuesta clara. Cuando le pregunté si pensaba realmente que yo no podía vivir por mí mismo, su respuesta fue evasiva. Simplemente queremos que estés tranquilo, papá. Pero a esas alturas ya sabía que su tranquilidad no era lo que yo buscaba. Pasaron algunos días y las señales de lo que estaba ocurriendo se hicieron más claras. Isabella comenzó a tomar decisiones sobre mi vida financiera sin pedirme permiso, y los pequeños detalles que antes me parecían insignificantes empezaron a tener más sentido. ¿Por qué, después de tanto tiempo, viviendo de forma independiente, de repente me sentía como si no tuviera control sobre nada? Así que decidí investigar por mi cuenta. Me dirigí al Sunset Manor, el lugar que Isabella había mencionado. Había oído hablar de ellos, pero jamás pensé que ellos formaran parte de la ecuación. Lo que descubrí me dejó helado. Sunset Manor no ofrecía nada especial, ningún servicio exclusivo, nada que valiera la pena. Lo peor de todo es que los empleados que me atendieron parecían más interesados en mi dinero que en mi bienestar. Un par de palabras amables y ya. Ni siquiera se preocupaban por detallar los servicios que supuestamente ofrecían. Era como si todo estuviera predeterminado, que yo firmara los papeles y eso fuera todo. Aquel día, mi mente comenzó a despertar de un letargo incómodo. Me sentí engañado, como si me estuvieran arrastrando a una situación en la que ya no tenía cabida. Mi dinero era la clave para sus planes, y yo era solo un espectador. Pero algo dentro de mí me decía que había más. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente, recibí una llamada del mismo lugar. Sunset Manor me decía que ya había un pago realizado y que solo necesitaba mi firma para completar el trámite. Cuando revisé los papeles, casi me caí de la silla. Vi una firma que no era la mía. Al principio pensé que había algún error, pero la verdad me golpeó con fuerza. Alguien había firmado como si fuera yo. Fui hasta el lugar y exigí respuestas. Había algo en la forma en que me hablaban que no me convenció para nada.
Decían que alguien había venido a firmar los documentos, pero no sabían exactamente quién. Me sentí aún más desprestigiado. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Por qué querían apresurarse a hacerme firmar algo que ni siquiera recordaba haber autorizado? La peor parte fue cuando, al irme, encontré a Isabella hablando con algunos de sus familiares, muy cerca de donde estaba. Sentí una presión en el pecho al escuchar que ella hablaba de la situación financiera y de cómo ya tenía todo organizado. En un momento, escuché a uno de sus familiares decir: «Pues, al menos Carlos ya ha pagado todo, así que no tenemos que preocuparnos por deudas». Esa frase me destrozó por dentro. ¿Así me veían? ¿Como una fuente de dinero? Ya no podía quedarme callado. La relación con mi hijo y su esposa empezó a volverse cada vez más distante. Ya no sentía que éramos una familia. Ellos, poco a poco, se alejaron de mí. Cada vez que intentaba hablar con ellos sobre cualquier tema, especialmente sobre mis finanzas, Isabella me ignoraba. No había más lugar para mí en esa familia. Todo estaba centrado en lo que ella quería. Mi mente daba vueltas. Empecé a cuestionarme si había sido demasiado confiado con ellos. Mi hijo y su esposa, a quienes tanto amaba, ahora me trataban como si no tuviera derecho a tomar decisiones sobre mi vida. Me sentía solo, como si estuviera al margen. Y lo peor de todo, estaba empezando a darme cuenta de que estaba siendo utilizado. Y lo más doloroso era que no podía hacer nada. ¿Debería haber aceptado todo esto? ¿Realmente estaba bien que se aprovecharan de mí? Las dudas me llenaban cada día más. Y lo peor de todo era que ni siquiera podía hablar con Miguel sobre esto sin sentir que él ya no estaba de mi lado. Una mañana, mientras estaba sentado en mi pequeña casa, tomando un café como todos los días, el teléfono sonó. Era Isabella, mi nuera. Al principio no supe qué pensar. Había pasado tiempo desde que ella y Miguel se fueron de luna de miel, y la relación entre nosotros ya estaba algo tensa. Yo, cada vez más aislado en mi propio hogar, me sentía más como un extraño en la familia. Cuando respondí, su voz suave y preocupada me sorprendió. «Hola, papá, ¿cómo estás? Quería contarte que hemos encontrado un médico excelente para que te hagas un chequeo. Miguel y yo estamos un poco preocupados porque hemos notado algunos signos de que podrías estar teniendo problemas con tu memoria. ¿Sabes? Como una pérdida de concentración o algo así. Es por tu bien. Solo queremos asegurarnos de que estés bien», dijo ella con un tono amable. No respondí inmediatamente. Algo en sus palabras me incomodó profundamente. ¿Qué quería decir con problemas de memoria? ¿Acaso ya no podía cuidar de mí mismo? Nunca me había sentido tan vulnerable. En silencio, dejé que su voz siguiera sonando por el teléfono, mientras mis pensamientos se agolpaban. Lo único que podía pensar era que, de alguna manera, ella estaba intentando tomar el control sobre mi vida. Isabella continuó hablando, diciéndome que este doctor era muy especializado y que sería bueno para mí. Trataba de ser lo más persuasiva posible, pero en su tono había algo que no me gustaba, algo con mucho control, como si estuviera manejando la situación a su favor. Me sentí presionado, y aunque intenté ignorarlo, la sensación de ser manejado por alguien más me hacía sentir pequeño. En cuanto colgué, me quedó la sensación de que estaba siendo manipulado. Lo peor fue que no tenía claro qué estaba sucediendo ni qué hacer. ¿Por qué esta repentina preocupación por mi salud? ¿Realmente era un acto de amor
¿O había algo más detrás de todo esto? Poco después de esa llamada, Isabella me contactó nuevamente, esta vez con algo aún más alarmante. Me dijo que, además del chequeo médico, había encontrado un hogar de ancianos perfecto para mí, uno donde podría vivir sin preocuparme de nada. Es un lugar increíble, papá. Ya hemos pagado el depósito. Todo lo que tienes que hacer es firmar los papeles, me dijo con esa misma suavidad en su voz. Mi mente empezó a hacer conexiones que no quería hacer. ¿Por qué me estaban eligiendo una residencia sin preguntarme si quería ir? ¿Por qué no se consultó conmigo antes de tomar esas decisiones tan grandes sobre mi vida? Y lo peor de todo, ¿cómo era posible que Miguel no se diera cuenta de todo esto? Mi cabeza daba vueltas, pero aún no decía nada. Decidí ir a investigar por mi cuenta. El lugar que Isabella mencionaba, Sunset Manor, no me sonaba familiar, y sentí que no podía simplemente dejar que las cosas siguieran su curso sin entender realmente qué estaba sucediendo. El día siguiente me dirigí hacia el lugar. Sunset Manor era un edificio grande, de aspecto elegante, con jardines bien cuidados, pero algo me decía que no todo lo que relucía era oro. Había algo en la forma en que los empleados me recibieron que me hizo sentir incómodo. Todo parecía estar preparado para atraer a personas como yo, personas que ya no tenían mucho más que ofrecer que su pensión y sus ahorros. Cuando les pregunté sobre los servicios específicos que ofrecían, me dieron respuestas vagas. No parecía haber un plan detallado para mi cuidado, sino solo una serie de promesas vacías de atención especial. Me sentía aún más desorientado y comenzaba a pensar que mi hijo y nuera me estaban metiendo en un lugar del que no podía salir. Decidí volver a casa e investigar más a fondo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Hablé con un amigo que tenía conocimientos sobre la industria de la salud, y él me informó que algunos de esos lugares, Sunset Manor incluido, a menudo se aprovechaban de los ancianos, haciéndoles firmar papeles y cobrando altas tarifas por servicios que nunca se prestaban. La pieza final del rompecabezas empezó a encajar. Esto no era sobre mi bienestar, sino sobre tomar el control de mi vida y mis recursos. Un par de días después, recibí una llamada extraña. Era otra vez de Sunset Manor, y me dijeron que ya habían recibido el pago completo por mi alojamiento. Lo más sorprendente fue que me enviaron un documento con mi firma, una firma que no reconocí en absoluto. Al principio pensé que era un error, pero cuando revisé más a fondo, vi que era una firma falsa, una falsificación clara. A esa altura ya no podía quedarme callado. La situación se volvía cada vez más sospechosa. Decidí confrontar a Isabella directamente sobre los papeles. La llamé y, con un tono firme, le pregunté quién había firmado esos documentos sin mi consentimiento. Isabella, claramente nerviosa, tartamudeó al decirme que todo era parte del plan y que ella solo estaba ayudando. Me dijo que Miguel había dado su aprobación para todo, pero sus palabras no me convencieron. Algo en su mirada me decía que había algo más. Ella me estaba mintiendo. No sabía si era por ignorancia o por cálculo, pero no pude evitar sentir que me estaba siendo manipulada. Esa misma noche, después de la llamada, comencé a grabar nuestras conversaciones. Decidí que necesitaba pruebas de todo lo que estaba sucediendo, ya que no podía confiar en lo que me decían. No podía permitir que mis decisiones fueran tomadas por ellos, sin tener voz ni voto. Poco después de esta confrontación, Miguel me llamó.
Intentó calmarme, diciéndome que todo esto era para mi bien, que Isabella solo quería ayudar y que el internarme en un lugar como Sunset Manor era lo mejor para todos. Su tono era suave, pero sus palabras, aunque parecían amables, no escondían una verdad incómoda. Todo había sido decidido sin preguntarme, como si yo ya no fuera capaz de decidir sobre mi propio destino. No pude soportarlo más. Le pedí que me explicara los documentos, que me explicara por qué no me había consultado nada sobre los gastos y el hospedaje. Miguel se quedó en silencio, sin poder darme una respuesta clara. Su tono nervioso me hizo darme cuenta de que él también sabía que algo estaba mal, pero no tenía el valor de enfrentarlo. Decidí entonces investigar a fondo. Comencé a revisar los estados financieros, a preguntar por los movimientos de dinero, y poco a poco empecé a darme cuenta de que todo estaba conectado. Desde los pagos por la boda hasta los pagos por el supuesto centro de cuidado. Había un patrón claro de manipulación financiera y mentiras. Cuando la verdad se fue desvelando poco a poco, me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Isabella y Miguel estaban tomando control de todo, y yo no había tenido ni voz ni voto en ninguna de las decisiones que afectaban mi vida. El futuro, mi futuro, ya no estaba en mis manos, y todo lo que había hecho por ellos, por mi familia, parecía ser parte de un plan más grande para aprovecharse de mí. Este descubrimiento me dejó devastado. Mi propia familia me estaba traicionando. Después de la confrontación con Isabella y Miguel, una sensación de desconfianza profunda se apoderó de mí. Ya no podía quedarme quieto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sabía en el fondo que algo no encajaba. El tema del chequeo de salud que Isabella había mencionado, la residencia en la que querían que me quedara, todo parecía estar siguiendo un patrón y no podía ignorarlo más. Tomé la decisión de investigar más a fondo, especialmente sobre el depósito para la residencia en Sunset Manor. ¿Cómo podía Miguel y Isabella haber tomado decisiones tan grandes sin consultar conmigo? ¿Por qué no me habían involucrado en nada? No quería seguir siendo el espectador en mi propia vida, así que me armé de valor y decidí ir directamente a Sunset Manor. El lugar era más grande de lo que había imaginado, elegante, con una fachada cuidada, pero algo en mi interior me decía que no todo lo que brillaba era oro. Me recibieron con sonrisas cálidas, pero había algo en el aire que me hizo sentir incómodo. Cuando pedí ver los documentos relacionados con el depósito, los empleados fueron evasivos. Había algo raro, algo que no podía identificar, pero me inquietaba. Finalmente, después de insistir, me mostraron una carpeta con los papeles que supuestamente yo había firmado. Al revisar esos papeles, algo no cuadraba. La firma que estaba en esos documentos no era la mía. Era evidente que había sido falsificada. Mi corazón se detuvo en ese momento. ¿Cómo había llegado esa firma allí? ¿Por qué me estaban haciendo esto? Pedí hablar con el gerente del lugar, pero lo que sucedió fue aún más frustrante. El gerente se mostró indiferente, casi como si no le importara en absoluto que alguien estuviera manipulando mi vida. Cuando le pregunté sobre la firma, me miró sin saber qué decir, y con una sonrisa forzada me dijo que no podía recordar quién había firmado los papeles, pero que todo estaba en orden. ¿En orden? ¿Cómo podía estar todo en orden si alguien había falsificado mi firma y yo no había autorizado nada? Me sentí completamente engañado. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía ponerle nombre a todo. Estaba claro que alguien me estaba manipulando,
Y la peor parte era que ni siquiera Miguel parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando salí de Sunset Manor, sentí el peso de la traición sobre mis hombros. Necesitaba respuestas y sabía que Isabella tenía algo que ver con esto. Decidí que lo que necesitaba era confrontarla directamente, una vez por todas. Esa misma noche la llamé. Mi voz estaba cargada de una rabia contenida, aunque traté de mantenerme calmado. Isabella, le dije, quiero saber por qué hay un depósito a mi nombre en Sunset Manor y quién está falsificando mi firma. El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Isabella no tardó en responder, pero su tono de voz me pareció extrañamente nervioso. Carlos, por favor, entiende que todo lo estamos haciendo por ti, dijo, evasiva, como si no pudiera mantener una conversación normal. Miguel y yo solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien cuidado. Intenté mantener la calma, pero me costó. ¿Cuidado? ¿Quién está tomando las decisiones sobre mi vida sin preguntarme? ¿Quién firmó esos papeles? ¿Por qué no me lo dijeron antes? La conversación continuó en círculos, y la verdad era clara. Me estaban ocultando algo. Para asegurarme, decidí comenzar a grabar nuestras conversaciones. Ya no podía confiar en sus palabras, y sabía que necesitaba pruebas de lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, después de esa llamada, mi mente no dejaba de pensar en lo que estaba descubriendo. Decidí ir un paso más allá. Fui a ver a mi médico de confianza, la doctora Patricia Anderson, para un chequeo de salud. No porque tuviera dudas sobre mi salud, sino porque necesitaba confirmar algo. ¿Estaba yo perdiendo la razón, como ellos querían hacerme creer? La doctora me revisó a fondo y me tranquilizó. Carlos, estás en perfectas condiciones. No hay signos de demencia, ni de pérdida de memoria. Lo que me estás contando sobre tu familia no tiene nada que ver con tu salud. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. No estaba perdiendo la cabeza, como ellos me habían sugerido. El problema no era yo. El problema era mi familia, que estaba tratando de controlarme. Hablamos sobre las sospechas que me rondaban, y la doctora me dio un consejo que quedó grabado en mi mente. Carlos, actúa rápido. Protege lo que es tuyo antes de que ellos tomen todo lo que te queda. Esa conversación me dio fuerzas para continuar investigando. Decidí poner mi atención en los documentos financieros. Al revisar mis extractos bancarios, descubrí que algunas transacciones se habían hecho sin mi conocimiento, y todas apuntaban a Miguel e Isabella. Había transferencias a cuentas que no reconocía, y todo parecía estar relacionado con gastos de la boda. Me dirigí al banco y hablé con Lupita Hernández, la gerente, a quien le pedí detalles sobre estas transacciones. Después de una breve conversación, Lupita confirmó que había documentos con firmas falsas que se habían procesado sin la verificación adecuada. Me sentí como si un peso enorme hubiera caído sobre mí. Sabía que Isabella y Miguel estaban detrás de todo esto, manipulando mis recursos sin que yo me diera cuenta. No podía quedarme callado. Tenía que confrontar a Miguel y pedirle respuestas. Esa misma tarde lo llamé. Al principio, su voz sonaba nerviosa, y su actitud era la de alguien que sabía que estaba en un lío. «Papá, por favor, no te pongas así», me dijo, pero yo no podía dejarlo ir. «Miguel, ¿qué está pasando? ¿Por qué están manipulando mi vida de esta manera?» Miguel se quedó en silencio. Finalmente, intentó justificarse diciendo:
Papá, todo esto lo estamos haciendo para tu bienestar. No te preocupes, es solo por tu bien. Pero sus palabras no me convencieron. Su voz temblaba, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No era solo un malentendido. Esto era parte de un plan que me dejaba fuera de control. A pesar de sus intentos de disculparse, sabía que algo no estaba bien. Miguel no podía seguir ocultando la verdad, y su evasión solo me confirmaba que él y Isabela estaban detrás de todo esto. Quería creer en él, pero ya no podía. Esa noche, cuando todo se calmó un poco, decidí investigar más. Busqué entre mis documentos y, para mi sorpresa, encontré un correo electrónico en mi computadora. Era un intercambio entre Isabela y Marcus Chen, un asesor financiero que había trabajado con ellos. El correo discutía detalles sobre la administración de mis bienes y cómo podrían transferir parte de mi dinero a su cuenta, ya que Carlos ya no podía manejar sus finanzas correctamente. Ese correo fue la gota que colmó el vaso. Isabela había planeado todo esto desde el principio. Lo que pensaba que eran acciones de preocupación por mi bienestar no eran más que estrategias para despojarme de todo lo que tenía. Todo había sido una farsa. Tomé la decisión de guardar los correos y otros documentos que había encontrado. No podía permitir que me siguieran manipulando. Ahora tenía pruebas suficientes para actuar y protegerme. Era hora de enfrentar la realidad. Una mañana, mientras me encontraba tomando mi café, mi teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla y vi el número de Sunset Manor, la residencia para ancianos que Isabela había elegido para mí. Me sentí un nudo en el estómago, como si un presagio me dijera que no debía responder, pero lo hice de todos modos. «Hola, Carlos, soy Lorena, de Sunset Manor», dijo la voz al otro lado de la línea. «Quería informarte que ya hemos recibido el depósito completo para tu estancia aquí. Todo está listo, solo necesitamos que firmes algunos documentos para completar el proceso». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un depósito completo? No había autorizado nada. ¿Un depósito completo?, repetí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía en ese momento. ¿Qué documentos? No he firmado nada todavía. Lo entiendo, Carlos, pero Miguel ya hizo el depósito. Solo falta tu firma para confirmar que todo está en orden. Cuando tengas tiempo, ven a firmar los papeles, por favor. Lo necesitamos para poder proceder con tu ingreso. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Algo no estaba bien. Mi mente empezaba a procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo podían hacerme firmar algo que no había autorizado? Estaba completamente desorientado. Decidí que no firmaría nada hasta que tuviera más información. Pedí a Lorena que me enviara los documentos a mi casa antes de tomar cualquier decisión. «Quiero ver los papeles antes de firmar nada», le dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía una presión insoportable. Ella aceptó y me dijo que los enviaría de inmediato, pero algo en su tono me decía que no le gustaba mi actitud. Una vez colgué, el sentimiento de desconfianza creció. ¿Por qué no me informaron de todo esto antes? ¿Por qué no me habían consultado? No era solo una cuestión de dinero, era que estaban tomando decisiones sobre mi vida sin preguntarme nada. Era como si ya no tuviera derecho a decidir sobre mi propio futuro. El mismo día decidí confrontar a Isabela.
Tenía muchas preguntas que necesitaban respuestas. Llamé a su número, pero la conversación que tuvimos no fue nada fácil. Isabella no parecía sorprendida por mi pregunta, como si ya supiera que algo no estaba bien. La conversación comenzó con sus usuales palabras dulces, pero cuando le pedí detalles sobre el depósito y los documentos, se puso evasiva. «Carlos, es todo muy sencillo», dijo. «Miguel y yo pensamos que sería lo mejor para ti, y lo hicimos por tu bienestar. No hay nada que temer». Su tono suave contrastaba con el malestar que yo sentía. Sabía que me estaba ocultando algo. «Isabella, ¿quién firmó los papeles?», le pregunté directamente. «¿Quién tomó esa decisión sin mi consentimiento?». Mi voz sonaba más firme, pero ella solo tartamudeó. «Carlos, de verdad que esto se hizo con las mejores intenciones. Miguel ya había hablado de todo esto con nosotros, pero no te preocupes, todo está bajo control». «No te preocupes, no es suficiente, Isabella. Yo no he dado mi autorización, y quiero ver esos papeles ahora», respondí, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. Ella trató de calmarme, pero sus respuestas no me convencieron. La charla se alargó sin llegar a ningún lado, y al final terminé colgando el teléfono más confundido que antes. A partir de esa llamada, algo en mí se quebró. Isabella y Miguel no solo me estaban controlando el dinero, sino que parecía que también querían controlar mi vida. Sentí que me estaban empujando hacia un rincón, sin ninguna posibilidad de escapar. Esa noche revisé una vez más todos los documentos que tenía. La sensación de estar siendo manipulado se hacía más fuerte. Había algo muy raro en todo esto, y aunque no tenía pruebas concretas, algo me decía que no debía confiar en ellos. Tomé la decisión de ir a ver los papeles por mí mismo. Si Isabella pensaba que iba a ser tan fácil manipularme, se equivocaba. Al día siguiente me dirigí al banco. Lupita Hernández, la gerente, me esperaba para hablar sobre las transacciones. «Carlos, tenemos que hablar sobre las firmas que se presentaron en tu cuenta», me dijo con una expresión seria. «¿Qué firmas?», pregunté, mi corazón latiendo rápidamente. Lupita me mostró los documentos que habían sido firmados con mi nombre, y al mirarlos me quedé helado. La firma no era la mía. Estaba claro que alguien había falsificado mi firma para hacer esas transacciones. «Carlos, estos documentos no se procesaron correctamente», dijo Lupita con firmeza. «Alguien violó los procedimientos. Este tipo de cosas nunca deberían haber ocurrido». Mi mente empezó a trabajar rápido, intentando encajar las piezas. Si ellos pudieron falsificar mi firma en el banco, ¿qué más podrían estar haciendo a mis espaldas? Los puntos comenzaban a conectarse, y todo apuntaba a una misma dirección. Isabella y Miguel estaban detrás de todo esto. Decidí tomar cartas en el asunto. No iba a permitir que me siguieran manipulando. Llamé a Miguel y lo citamos en mi casa. Cuando llegó, lo vi nervioso, y esa fue la primera señal de que algo no iba bien. Lo hice sentar y le pregunté directamente sobre los documentos falsificados. «¿Quién firmó esos papeles?». Miguel, visiblemente incómodo, comenzó a balbucear. «Papá, todo esto es solo un malentendido. Isabella y yo solo queríamos lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», respondí, sin poder ocultar mi frustración. «¿Por qué no me dijeron nada de todo esto? ¿Por qué no me consultaron sobre el depósito ni los papeles?».
¿Por qué me están metiendo en un lugar del que no quiero ser parte? Miguel intentó justificarlo, pero sus palabras no tenían sentido. Lo veía dudar y no podía seguir creyendo que él no estaba involucrado en esto. Miguel, el hijo que había criado con tanto amor, ya no parecía ser el hombre que conocía. Decidí tomar medidas. Ya no iba a esperar más. Fui directo a buscar pruebas, revisando cada transacción bancaria, cada documento y cada comunicación que tenía con ellos. Al revisar más profundamente, encontré un correo electrónico entre Isabela y un asesor financiero, donde discutían cómo traspasar parte de mi dinero a una cuenta que no había autorizado. El correo dejaba claro que todo había sido planeado. Isabela había estado manipulando a Miguel desde el principio, y todo estaba relacionado con quitarme lo que me pertenecía. Me sentí devastado, pero también más decidido que nunca. No iba a permitir que se salieran con la suya. Sabía lo que tenía que hacer. La verdad había salido a la luz, y ahora era el momento de actuar. El día había llegado. Después de tanto tiempo aguantando, de tantas señales de manipulación y de dolor silencioso, decidí que ya no podía quedarme callado. El sol se filtraba débilmente por las cortinas de mi casa mientras me sentaba frente a mi mesa, mirando los papeles que había reunido a lo largo de los últimos meses. Los cheques firmados por mí, las grabaciones de nuestras conversaciones, los correos electrónicos entre Isabela y su asesor financiero, y sobre todo, las pruebas de las firmas falsas que había encontrado en los documentos. Todo estaba allí, bien organizado, esperando que tomara acción. Estaba harto de ser tratado como un objeto que se usa cuando conviene. Miguel y Isabela pensaban que todo esto podría quedar en la sombra, pero yo no iba a permitirlo. Quería que el mundo conociera lo que realmente estaba pasando en mi familia. Así que me dirigí a la Asociación de Agricultores, la comunidad en la que había vivido toda mi vida, la que me había visto crecer, trabajar y ser parte de ella durante años. Necesitaba que la gente supiera la verdad. Sabía que era un hombre respetado entre ellos, pero mi relación con Miguel e Isabela siempre había sido privada. Ahora ya no me importaba lo privado. Este escándalo necesitaba ser expuesto. Llamé a la asociación y, tras algunas conversaciones, logré organizar una reunión pública. Quería que todos supieran lo que había estado sucediendo en mi propia casa. Había llegado el momento de enfrentarme a ellos, no solo dentro de la familia, sino también en la comunidad que tanto respeto me había brindado. El día de la reunión me levanté temprano. Mis manos estaban temblorosas, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía que este era el momento decisivo. La reunión se celebraría en la sala principal de la asociación, un espacio conocido para todos. Al llegar allí, vi a muchas de las caras familiares que conocía de toda mi vida. Algunos me saludaron, otros me miraron con cierta curiosidad. Era obvio que no sabían de qué se trataba todo esto, pero yo estaba decidido a poner las cartas sobre la mesa. Miguel e Isabela llegaron tarde, como siempre. Sus rostros no mostraban sorpresa al verme allí, pero el desdén que reflejaban en sus ojos era más que evidente. Se sentaron al fondo de la sala, alejados de mí, como si intentaran mantenerse fuera del centro de la atención, pero sabían que no podrían escapar de lo que estaba por venir. Mi voz comenzó a temblar al principio, pero me hice fuerte. Esta
Era mi oportunidad de decir la verdad. Me levanté y miré a todos los presentes. Vi que algunos de ellos ya comenzaban a prestar atención, como si ya sospecharan algo. Mi mirada se dirigió hacia Miguel e Isabella, quienes se veían incómodos. Tomé una respiración profunda y comencé. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vengo a hablarles de una traición, no solo a mí, sino también a todo lo que esta comunidad representa. Mi hijo, Miguel, y su esposa, Isabella, han estado manipulando no solo mi vida, sino también mis finanzas, tomando decisiones en mi nombre sin mi consentimiento. El murmullo comenzó a expandirse por la sala. Miguel evitó mi mirada, mientras Isabella no podía mantener una expresión tranquila. Era evidente que no esperaban este enfrentamiento. No querían que la verdad saliera a la luz. Me armé de valor y comencé a compartir las pruebas que había reunido: los recibos de los pagos de la boda, las transacciones bancarias no autorizadas, las firmas falsas en los documentos de la residencia. Todo estaba allí, expuesto ante ellos. Isabella reaccionó inmediatamente, levantándose de su asiento. «Carlos, por favor, estás malinterpretando todo esto. No es lo que piensas. Miguel y yo solo queríamos lo mejor para ti», dijo con voz suave, pero su incomodidad era evidente. Me di cuenta de que ni siquiera ella podía sostener su mentira. «¿Lo mejor para mí?», respondí, mirándola fijamente. «¿En serio? ¿Esto es lo mejor para mí? ¿Robarme mi dinero y tratar de tomar decisiones por mí? Nunca me preguntaste si quería vivir en esa residencia. Nunca me consultaron nada». Miguel no pudo soportar la presión y se levantó para intervenir. «Papá, por favor, todo esto fue por tu bien. Isabella solo quería asegurarse de que estuvieras bien cuidado». Pero sus palabras, aunque sonaban sinceras, ya no tenían el mismo peso para mí. El temor en sus ojos me dijo que él sabía que ya no había vuelta atrás. «Miguel, ya no me puedes engañar más. ¿Por qué no me dijiste todo esto? ¿Por qué no me contaste nada sobre los documentos, las firmas, el dinero?», le grité, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. Él no tenía respuesta. No podía justificar lo que estaba haciendo. La tensión en la sala aumentaba y los murmullos se hacían más fuertes. El desprecio de Isabella hacia Miguel comenzaba a manifestarse. «Esto es todo culpa tuya», dijo mirando a Miguel con rabia. «Si tan solo hubieras escuchado a mamá, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ahora todo está perdido». La sala quedó en completo silencio mientras ambos se miraban. Miguel, claramente afectado, no sabía cómo responder. Se notaba que estaba dividido, atrapado entre la culpa y la vergüenza. En ese momento, un silencio pesado llenó la habitación. Fue cuando Lupita Hernández, la directora del banco donde había realizado mis transacciones, se levantó. Ella fue testigo de todo lo que había sucedido, y con su presencia las cosas cambiaron. «Carlos tiene razón», dijo con voz firme. «Las firmas en los documentos son falsas. Yo personalmente he revisado los registros y hay transacciones que nunca debieron haberse procesado». Su testimonio fue un golpe devastador para Isabella y Miguel. No solo estaba yo presentando pruebas, sino que alguien más estaba validando todo lo que había dicho. El apoyo de Lupita fue un respaldo crucial para mí, y en ese momento la sala comenzó a volverse aún más hostil hacia ellos. Isabella ya no podía mantenerse en pie. Vi cómo su rostro se desmoronaba mientras comenzaba a perder el control de la situación. Pero la tensión alcanzó su punto máximo
cuando Víctor Salazar, un miembro de la Asociación de Agricultores, también se levantó para hablar. Yo he visto cómo Isabela ha estado moviendo los hilos detrás de todo esto, usando su relación con ciertos abogados para manipular a Carlos y obtener lo que quería, dijo con una voz segura. Miguel ya no podía defenderse. La verdad estaba siendo expuesta ante todos, y ya no había manera de ocultarla. Isabela, sintiéndose acorralada, empezó a desmoronarse. «Miguel, esto es todo tu culpa», dijo con veneno en la voz, mientras se echaba la culpa a él. Eso fue lo último que Miguel soportó. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo. Se levantó de golpe, golpeando la mesa con las manos. «¡Basta!», gritó mirando a Isabela. «Esto no es solo culpa mía. Tú también tienes responsabilidad en todo esto». El ambiente estaba tan cargado que podía cortar la tensión con un cuchillo. La discusión entre ellos fue tan accesible que todo el mundo en la sala entendió lo que estaba pasando. Ellos, que siempre habían sido la pareja perfecta, se desmoronaban públicamente. Finalmente, miré a todos los presentes y con voz firme concluí. Hoy no es el día para resolver todo, pero les prometo una cosa. No me detendré hasta que la justicia se haga. Miguel e Isabela sabían lo que eso significaba. Era el principio de algo mucho más grande. Ya no iba a ser víctima de su manipulación. La sala comenzó a vaciarse después de la reunión, y muchos de los miembros de la Asociación de Agricultores se me acercaron para darme su apoyo. Miguel y Isabella se quedaron atrás, separados de los demás, y los susurros de desaprobación comenzaron a rodearlos. Miguel ya no tenía la misma red de apoyo. Los amigos de la familia se alejaron, y en su rostro se podía ver la frustración y la soledad. Isabella, por otro lado, parecía completamente derrotada. No solo había perdido la confianza de su familia, sino también la de toda la comunidad. Y lo peor de todo, ya no tenía a nadie que la apoyara. La batalla no había terminado, pero ya no tenía miedo. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Mi vida, mi patrimonio y, sobre todo, mi dignidad valían más que todo lo que ellos me habían arrebatado. La reunión en la Asociación de Agricultores fue el punto de quiebre, pero aún no había terminado. Mi corazón seguía acelerado, y mi mente no podía dejar de pensar en todo lo que había hecho hasta ahora, en las pruebas que había reunido, y en cómo Miguel e Isabella seguían tratando de manipular mi vida. Sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil, pero no podía darme el lujo de dar un paso atrás. Mi dignidad, mi futuro y lo que quedaba de mi vida lo debía recuperar a cualquier costo. Después de la reunión, pasaron varios días en los que me sentí como si la marea se estuviera moviendo en mi favor. Las miradas de los miembros de la comunidad eran diferentes ahora. Todos habían escuchado mis palabras y muchos me ofrecieron su apoyo. Mi voz finalmente había sido escuchada. Pero, aunque la batalla pública parecía haber sido ganada, el siguiente paso era aún más difícil: llevar todo esto a los tribunales. Decidí que lo mejor era actuar con rapidez. Fui a ver a Juan Martínez, un abogado con el que había trabajado en algunas ocasiones en el pasado. Era el tipo de abogado que no se andaba con rodeos. Juan revisó todos los documentos, escuchó mis relatos y luego, con una sonrisa profesional, me dijo: «Carlos, tenemos un caso sólido. Las pruebas que tienes son suficientes para demandar por fraude financiero y falsificación de firma.
Ahora lo que necesitamos es hacer todo bien y rápido. Sus palabras me dieron una sensación de alivio, pero también me llenaron de una responsabilidad pesada. No se trataba solo de mí. Esta era una lucha por mi futuro, por la verdad, por todo lo que había trabajado durante toda mi vida. Juan y yo empezamos a preparar la demanda. Decidí que no solo los llevaría a juicio por los fraudes financieros, sino también por las falsificaciones que habían hecho en mis documentos y en los registros bancarios. Este era un ataque directo a mi vida, y no podía quedarme quieto. Tenía que tomar acción y dar un ejemplo para que nunca más nadie pensara que podría hacerme esto. Mientras todo esto sucedía, Isabella y Miguel parecían estar bajo una presión constante. Ellos no podían ver el alcance de lo que se les venía encima. Miguel había empezado a comportarse de manera extraña, y yo notaba que ya no me miraba de la misma forma. Había una distancia en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Comenzaba a entender que el peso de la situación lo estaba afectando, pero también veía que él ya no estaba tan decidido a seguir el plan de Isabella. Un día, Isabella me llamó. Su tono era más bajo, más preocupado. «Carlos, por favor, ¿por qué no nos entendemos? Esto no tiene que llegar a los tribunales. Podemos arreglarlo entre nosotros sin que nadie más se entere». Su voz temblaba, y no pude evitar notar que ya no estaba tan segura de sí misma. Sin embargo, sabía que no podía confiar en sus palabras. Estaba buscando una salida, y lo que quería de mí era que me echara atrás, que abandonara todo lo que había comenzado. «Isabella, ya he tomado mi decisión», le respondí con calma. «Este asunto ya no se puede resolver de manera privada. Has manipulado todo, y ahora es el momento de enfrentar las consecuencias». El silencio del otro lado de la línea me dijo todo. Sabía que lo que estaba diciendo era cierto, pero no quería aceptar la realidad. «Esto no se trata solo de dinero, se trata de la verdad», le agregué. La llamada terminó con una tensión palpable, y cuando colgué, mi mente seguía trabajando. No solo era una cuestión de dinero o de control. Ahora lo entendía. Todo esto era una cuestión de respeto. Miguel e Isabella habían cruzado una línea y no podía permitir que me siguieran manipulando. Esa misma noche decidí actuar con rapidez. En mi corazón había algo que me decía que debía dar el siguiente paso. Llamé a Lupita Hernández, la gerente del banco, y le pedí que me proporcionara todo el historial de mis cuentas. No podía confiar en que todo estuviera en orden después de todo lo que había sucedido. Ella fue rápida en responder, y con su ayuda revisamos varias transacciones. Descubrimos más irregularidades. Había más transferencias no autorizadas, y todo apuntaba nuevamente a Isabella y Miguel. Sabía que tenía que ser firme. La batalla legal no era solo mía, sino de todos aquellos que creían en la justicia. Las semanas pasaron y aunque las tensiones aumentaban, no me rendí. El siguiente paso era ir a la corte. No me importaba cuánto tiempo llevara. Lo haría por mí y por todos los que habían sido víctimas de la manipulación y la traición. Mientras tanto, Isabella y Miguel se hundían más en su propia mentira. Sabía que ellos comenzaban a sentir la presión. En las últimas semanas, Miguel se veía cada vez más solo. Isabella, por otro lado, se mostró más agresiva cuando hablaba de mí, aunque por dentro sabía que sus propios sentimientos estaban cambiando. Las grietas en su relación se iban haciendo más evidentes. Un día, mientras caminaba por el pueblo,
me encontré con Víctor Salazar, un viejo amigo que había trabajado con nosotros durante años. Él me dijo que había escuchado rumores sobre Isabela y su relación con un tal Marcus Chen, un asesor financiero que ella había contactado. Víctor me contó que Isabela y Marcus habían tenido reuniones privadas sobre mi dinero. Esto me dejó perplejo. No solo me estaba manipulando a mí, sino que también había planeado todo esto con un desconocido. La situación era mucho más grave de lo que pensaba. Isabela ya no solo se aprovechaba de Miguel, sino que también había buscado ayuda por fuera de la familia para asegurarse de que yo no pudiera escapar de su control. Cuando me di cuenta de la magnitud de la mentira, la rabia creció en mi pecho. Mi familia me había traicionado, y no solo de manera pequeña. Esto no solo era una traición financiera, sino que afectaba cada aspecto de mi vida. Isabela había estado planificando todo esto desde el principio, y ahora me tocaba protegerme a mí mismo. Al final, el proceso legal comenzó, y me sentí más fuerte que nunca. Sabía que no podía dar marcha atrás. Los lazos familiares que pensaba que serían mi apoyo se habían roto, pero ahora había algo más importante que cualquier relación: la verdad. Y con la verdad en mis manos, no iba a permitir que se salieran con la suya. Durante los días siguientes, me mantuve firme en mi decisión. Miguel y Isabela ya no tenían a nadie que los respaldara. Sabían que se les venía encima una tormenta. El pueblo había comenzado a hablar abiertamente sobre ellos, y la presión aumentaba. Yo, por mi parte, no podía dar marcha atrás. La vida siguió, pero algo había cambiado para siempre. Ya no me sentía pequeño ni vulnerable. Ahora era el que controlaba su destino, y con cada paso que daba hacia la corte, sentía que recuperaba lo que me habían robado: mi dignidad. Los días después de la confrontación con Miguel e Isabella fueron los más largos de mi vida. A pesar de haberlo expuesto todo ante la comunidad, aún sentía que algo no estaba bien. Sabía que no podía detenerme ahora. La justicia estaba al alcance de mi mano, pero aún faltaban piezas clave para asegurarlo. Los documentos falsificados, las transacciones bancarias no autorizadas, los depósitos extraños. Todo eso estaba en el aire, como una sombra que me seguía a donde quiera que fuera. Sabía que si no llegaba al fondo de esto, mis esfuerzos no valdrían de nada. La mañana siguiente, después de revisar todo lo que había recopilado, decidí que debía hacer una investigación más profunda en las transacciones bancarias. Ya no podía confiar en lo que me decían Isabela y Miguel, así que me dirigí al banco. Necesitaba tener toda la información clara, cada número, cada transacción, cada papel que pudiera llevarme más cerca de la verdad. Cuando llegué, me dirigí directamente a la oficina de Lupita Hernández, la gerente del banco. Ella ya me conocía, y por la expresión en su rostro, sabía que no venía por un simple trámite. Me recibió con una sonrisa profesional, pero al instante su mirada cambió cuando le expliqué que necesitaba revisar las transacciones que se habían hecho en mis cuentas. «Carlos, aquí tenemos todo lo que necesitas», me dijo Lupita, mientras se sentaba y comenzaba a revisar los archivos en su computadora. «Veo que hay algunas transacciones que se procesaron sin tu autorización». Mis manos comenzaron a sudar. Ya sabía que algo no estaba bien, pero escuchar a Lupita confirmar mis sospechas me causó una mezcla de alivio y furia. Había documentos que jamás había visto. «Las firmas en estos documentos no son tuyas, Carlos», me dijo Lupita después de unos minutos, mostrándome la pantalla con un par de documentos.
Parece que alguien los falsificó para procesar los pagos. Los procedimientos no fueron seguidos adecuadamente, y aquí hay varios registros de transferencias que no deberían haberse realizado sin tu consentimiento. El aire en la oficina se volvió espeso. Mi corazón latía con fuerza al ver las pruebas ante mis ojos. Isabella y Miguel habían estado manipulando mis finanzas a sus anchas, sin que yo lo supiera. La rabia me recorrió al darme cuenta de que me habían estado engañando durante tanto tiempo. Lupita continuó explicando las transacciones. Pagos extraños a varios proveedores de la boda, transferencias hacia una cuenta a nombre de Isabella. No solo era una pequeña cantidad, era una gran suma de dinero. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Cómo habían conseguido mi firma? ¿Por qué no me habían avisado de estos cargos? Decidí que no podía dejarlo así. Necesitaba respuestas. Mi siguiente paso era claro: confrontar a Miguel y a Isabella. Si quería justicia, debía enfrentarme directamente a ellos y hacer que asumieran la responsabilidad. Esa misma tarde los llamé a ambos. Miguel respondió rápidamente y le pedí que viniera a mi casa para hablar sobre las transacciones que había descubierto. El tono de su voz era vacilante y me pareció extraño que no me hubiera respondido de inmediato. No tardó mucho en llegar, y cuando lo vi entrar por la puerta, ya sabía que él también sentía el peso de lo que estaba por suceder. Nos sentamos en la sala, y lo primero que le dije fue: «Miguel, sé lo que has estado haciendo. He encontrado pruebas de lo que tú e Isabella han estado haciendo con mi dinero. ¿Cómo lo explicas?» Miguel se quedó en silencio por unos segundos, mirando hacia abajo. Parecía no saber por dónde empezar. «Papá, no es lo que piensas», comenzó, pero su voz temblaba. «Isabella solo quería lo mejor para ti. Todo lo que hicimos fue por tu bienestar». Esa excusa me enfureció aún más. ¿Mi bienestar? ¿Esto era lo que consideraban lo mejor para mí? ¿Robarme y controlarme? «No me sigas mintiendo, Miguel», le respondí con firmeza. «Yo ya tengo todas las pruebas. Las firmas en esos documentos son falsas. ¿Cómo lo explicas?» Mi paciencia se agotaba y la furia empezaba a tomar el control. No quería escuchar más excusas. Miguel suspiró profundamente y me miró con los ojos llenos de culpa. Yo solo seguí lo que Isabella me dijo», murmuró, con la cabeza agachada. «¿Isabella?», pensé. Ella lo había manipulado todo, y ahora él solo quería evadir su responsabilidad. Era como si me estuvieran burlando. Miguel sabía lo que estaba pasando, pero no quería enfrentarlo. Isabella, por su parte, ya no podía mantenerse en pie. Su rostro comenzó a perder la compostura, y aunque intentó hablar, su voz se quebró. «Carlos, esto no es lo que piensas. No quería hacerte daño. Todo lo que hicimos, lo hicimos para ayudarte». Pero sus palabras sonaban huecas. Me estaba mintiendo a la cara, y yo lo sabía. Entonces tomé una decisión. «Isabella, quiero que devuelvas todo el dinero que has tomado, lo que has sacado de mis cuentas. Si no lo haces, te demandaré. Voy a luchar por mi dinero y por mi dignidad». La tensión aumentó en la habitación, y ambos parecían perder el control. Isabella se levantó de la silla, mirando a Miguel, buscando apoyo. Pero Miguel ya no estaba de su lado. El silencio invadió la habitación mientras me levantaba, sabiendo que no podía seguir ahí, esperando una respuesta que no llegaría. Este juego ya había terminado. La justicia
sería mi próximo paso. Al día siguiente, fui a ver a mi abogado Juan Martínez. Me sentía más decidido que nunca. Juan tenía todo lo necesario para demandar. La falsificación de firmas, las transacciones ilegales, la manipulación de mis finanzas. Todo estaba claro. «Carlos, tenemos un caso sólido», me dijo Juan mientras revisábamos los documentos. «Te apoyaremos en todo este proceso. No vamos a dejar que se salgan con la suya». La sensación de que estaba tomando control de mi vida nuevamente me dio fuerzas. No estaba solo. La comunidad había comenzado a apoyarme y no podía dar marcha atrás. Pero mientras todo esto sucedía, Isabella y Miguel comenzaron a sentir la presión. Sabían que todo lo que habían hecho iba a salir a la luz, y las relaciones entre ellos se empezaron a deteriorar. Isabella trataba de justificar sus acciones, pero Miguel ya no la apoyaba. Una tarde, Miguel me llamó. «Papá, necesito hablar contigo. Lo que Isabella hizo no tiene excusa. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto, pero ya no puedo más». Sus palabras fueron un alivio, pero también un indicio de que él había reconocido que había sido manipulado. Finalmente, Miguel había tomado conciencia, pero ya era tarde. Yo ya había tomado la decisión de luchar hasta el final. Los días pasaron, y la presión sobre Isabella comenzó a aumentar. Su mundo estaba desmoronándose. La comunidad había tomado partido. Nadie apoyaba su versión de los hechos. Y mientras tanto, Miguel comenzaba a entender que su lugar estaba junto a mí, no al lado de Isabella. Isabella, sintiéndose completamente aislada, comenzó a perder el control. Los amigos de la familia ya no la miraban de la misma forma, y pronto se dio cuenta de que ya no tenía más a nadie a su lado. Fue entonces cuando decidió irse. Dejó atrás a Miguel, dejando su vida en ruinas, y comenzó una nueva etapa lejos de todo. Por fin, con Isabella fuera de la escena, y Miguel empezando a comprender la magnitud de sus errores, me sentí en paz. Había recuperado lo que era mío. No solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi tranquilidad. La lucha había terminado, y ahora podía empezar de nuevo. Pero antes de que todo terminara, Miguel me miró por última vez diciendo: «Lo siento, papá, te fallé». Y con esas palabras, nuestra relación, aunque nunca volvería a ser la misma, finalmente encontró un atisbo de reconciliación. Después de todo lo vivido, lo que aún me mantenía en pie era la determinación. La lucha no había terminado, y aunque mi familia me había dado la espalda, la comunidad había empezado a apoyarme. Miguel e Isabella pensaron que podrían burlarse de mí, que podían aprovecharse de mi amor y de mi generosidad. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el hombre vulnerable de antes. Ya no iba a permitir que me pisotearan. No importaba que tan cercanos fueran a mí. Mis principios y mi dignidad eran lo primero. Con cada día que pasaba, la decisión de llevar el caso hasta el final se fortalecía. Ya no me importaba la pérdida de dinero, ni el daño que todo esto me había causado. Lo que realmente me preocupaba era el miedo de que mis hijos pudieran continuar su vida como si nada hubiera pasado. Sabía que si no actuaba ahora, nunca lograría recuperar lo que me pertenecía. Lo que había hecho Isabella no solo era un delito financiero, sino que había puesto en riesgo mi integridad emocional. Así que continué mi batalla legal. Juan Martínez, mi abogado, había sido claro. Teníamos una base sólida para demandar. La evidencia era clara,
Las pruebas no mentían. Estaba decidido a no ceder ni un paso atrás. No me iba a conformar con un acuerdo fuera de la corte. Quería justicia y no iba a descansar hasta conseguirla. La noticia de mi demanda comenzó a correr rápidamente entre aquellos que conocían la historia. La comunidad campesina, que siempre me había apoyado, estaba conmocionada. Todos sabían que yo había sido un hombre honesto, que siempre había trabajado duro para mantener mi dignidad y mi familia. Nunca había imaginado que algo tan bajo pudiera sucederme. Miguel e Isabella ya no podían esconderse de las consecuencias. El peso de lo que había pasado empezó a hacer mella en ellos, aunque no lo admitieran abiertamente. Isabella, por su parte, se hundía más en su propio remordimiento. Cuando la llamé después de presentar la demanda, me di cuenta de que ya no era la misma persona. Su tono de voz ya no era el mismo de antes. Había un vacío, una sombra de desesperación en sus palabras. «Carlos, esto no tiene que llegar más lejos. ¿Por qué no podemos arreglar esto de manera privada?», me dijo en la última conversación que tuvimos. Yo podía sentir el miedo en su voz, pero no me dejé engañar. Sabía lo que estaba pasando. Isabella sabía que ya no había vuelta atrás. La presión sobre ella era cada vez más fuerte y su mundo empezaba a desmoronarse. La comunidad había dejado de apoyarla. Empezó a perder a todas las personas que había manipulado, incluyéndome a mí. Ya no podía seguir con esa farsa. Había perdido todo. A medida que pasaban los días, ella misma se fue aislando más. Los mismos amigos que había tenido en su vida, esos que la habían protegido en su mentira, empezaron a alejarse de ella. Como siempre, el egoísmo de Isabella la llevó a un lugar de soledad que nunca pensó que llegaría. En el caso de Miguel, las cosas no mejoraron tampoco. Aunque intentó actuar como si todo fuera normal, no podía esconder la culpa que sentía. Sabía que su comportamiento había sido irresponsable, pero aún se aferraba a la idea de que su vida podría seguir adelante sin consecuencias. Pero, como siempre pasa, las mentiras tienen patas cortas, y la verdad siempre termina saliendo a la luz. Una tarde me llamaron de la Asociación de Agricultores para decirme que Miguel había comenzado a mostrar signos de arrepentimiento. Se había reunido con algunas personas que yo conocía, buscando una manera de disculparse, pero al final nadie le daba la razón. Miguel comenzó a perder amigos, y eso lo afectaba más de lo que parecía. En su intento por arreglar las cosas, se dio cuenta de que ya había cruzado una línea de no retorno. Miguel se encontraba atrapado entre el arrepentimiento y su amor por Isabella. No podía soportar la idea de que él había sido tan vulnerable ante ella, que había sido manipulado por su propia esposa. Había algo en él que empezaba a reconocer. El daño que había hecho no solo a mí, sino a él mismo. No podía seguir en esa relación. Así fue como Miguel tomó la decisión de dejar a Isabella. Esta ruptura fue inevitable. El peso de su culpa lo empujó a tomar una decisión que ya había estado evadiendo por tanto tiempo. En su corazón sabía que nunca sería feliz al lado de Isabella, que ella ya no podía ser la persona con la que quería compartir su vida. Él quería reconstruir su futuro, pero para hacerlo necesitaba deshacerse del peso de su pasado. La noticia de la separación entre Miguel e Isabella llegó rápidamente a mis oídos. Fue un alivio, aunque también tenía un sabor amargo. El daño ya estaba hecho. Isabella ya no tenía a nadie que la apoyara. Se encontraba desesperada, sin saber qué hacer con su vida después de todo lo que había hecho.
A pesar de todo lo que había logrado con Miguel, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y ella tuvo que enfrentarse a esa verdad. Mientras todo esto sucedía, mi vida comenzó a recuperar el ritmo que había perdido. No podía olvidar lo que había pasado, pero ya no me sentía como la víctima. El proceso judicial continuaba, pero ya no sentía ese vacío de impotencia que antes me había consumido. Ahora tenía la fuerza para seguir adelante. Mi familia, mi comunidad, me habían apoyado en todo momento, y eso me dio la fuerza para seguir luchando. Tomé la decisión de continuar adelante con mi vida. Ya no tenía miedo, y ya no iba a permitir que me manipularan nuevamente. Recuperé el control de mi destino, y ahora estaba listo para seguir adelante, sin el peso de las mentiras y las traiciones que me habían marcado. Mi vida comenzaba de nuevo, y aunque Miguel había dejado a Isabela, lo había hecho por sí mismo. Ya no dependía de ella. Mientras tanto, Isabela seguía su camino, sola, sin nadie que la respaldara. Había perdido todo lo que había tenido, y el castigo que la vida le había dado fue irremediable. El final de nuestra historia no fue lo que esperábamos, pero al final la justicia prevaleció. Carlos se levantó, y todo lo que había pasado lo había hecho más fuerte.